Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo quiero dar la bienvenida y agradecer a Ana María Serrano, periodista ecuatoriana residente en Colombia. Ella es además directora del proyecto Visión Colombia. Y bueno, ¿cómo estamos, Ana María? Un saludo desde Quito. Y cómo vemos esta situación que además, bueno, han asesinado a un candidato presidencial en Ecuador, pero también tiene que ver con la situación que vive en Colombia y las imputaciones que se hacen al hijo del presidente colombiano, a Nicolás Petro. Bienvenida, Ana Hola, María, gracias por Verónica. estar con nosotros. Gracias, Verónica. Y yo creo que debo arrancar solidarizándome con todo el pueblo ecuatoriano, Verónica. El golpe que nos acaba de dar es un punto de quiebre, creo yo. Es un punto de quiebre para mostrarnos la durísima realidad en la que está Ecuador en este momento y quizás también para enseñarnos que debemos hacer un cambio si no queremos perder el país. Eh, Verónica, realmente las muestras de solidaridad que he recibido aquí en Colombia, pero el dolor que me genera que me digan, nosotros ya vivimos esto, nosotros ya sabemos lo que ustedes están pasando, ustedes están reviviendo, eh, les vemos y revivimos esos recuerdos duros de los años 80 y 90, y empiezan una serie de relatos con unas similitudes, Verónica, que de verdad yo quisiera no tener que escucharlas y menos aún que mi país tenga que vivirlas. Es una época de violencia muy dura la que tuvo Colombia. Y esa es la época de violencia en la que estamos sumidos, no la que vamos a llegar, en la que estamos en Ecuador. Yes. Cuando tú hacías referencia de todas estas relaciones que Fernando Villavicencio había dicho con respecto al hijo del presidente Gustavo Petro, a Nicolás Petro, pues no tenemos que descartar y no tenemos que olvidarnos que el crimen, el narcotráfico es un crimen transnacional. Y ellos tienen patas, brazos y aristas a nivel latinoamericano y coaptan lastimosamente nuestros países y llegan a todas las instancias. Yo creo que esa es la parte más delicada, el saber que están permeadas las instancias judiciales, están permeadas las instancias policiales, están permeadas las instancias de la fuerza pública. Es decir, ellos logran llegar y coaptar y comprar todas las instancias de poder. Algo que me decían es, Ecuador tiene que fortalecer su institucionalidad, sus instituciones tienen que ser sólidas, tienen que ser fuertes para poder sobrepasar, para poder sobrellevar lo que está pasando. Y yo te pregunto, yo no sé qué tan sólidas y qué tan fuertes están nuestras instituciones. Muy Eh, cuestionable. y ahí creo que tiene que ser como en donde tenemos que prender las alarmas, en que tenemos que rodear y fortalecer las instituciones, fortalecer nuestras cortes, transparentar nuestras cortes, la fiscalía, las fuerzas militares, la policía, porque vamos a depender 100% de esas instituciones fuertes y sólidas para poder levantarnos de este golpe tan duro que nos están dando. Así es, y ojalá se dé, ojalá podamos aprender de esto que ya pasó Colombia, como bien lo apunta Ana María Serrano, y que, bueno, no queremos vivir esa época de terror de Colombia como se le conocía en los ochentas, Pero en los Verónica, noventas. es que no es que no queremos vivir, es que la estamos Bueno, la viviendo. estamos viviendo, pero no queremos continuar en ella, ¿no? Exacto, es que yo creo que, por eso te decía que yo creo que este es un punto de quiebre en Ecuador. Creo que nosotros todavía estamos en esa negación de lo que nos está sucediendo, Sí. ¿no? Y lastimosamente, mientras más tiempo nos dure este tiempo de negación, es tiempo perdido para poder reaccionar y para poder actuar. Y necesitamos actuar y necesitamos reaccionar fuertemente, pero
juntos. Me preocupa muchísimo, Verónica, esta situación de que estas elecciones son unas elecciones atípicas para el país que van a durar apenas 18 meses. Ujú. Yo quiero creer y confiar que la persona que llegue a ocupar la presidencia realmente se dedique a trabajar y que esto no se convierta en una plataforma política para una reelección o para la reelección, las elecciones que vienen en el 2026. Eso sería como la estocada final para nuestro país. Sí, muy grave realmente. Ahora, Ana María, quisiera preguntar también cómo están las cosas en Colombia, porque no es sencillo lo que ha ocurrido. El hijo de Gustavo Petro, el hijo del presidente, reconoció que dineros ilícitos fueron a la campaña presidencial. Y bueno, hay toda una implicaciones que se han dado. ¿Cómo están las cosas en Colombia con estas revelaciones también? Mira, yo no sé si nos hemos vuelto mediáticos y las noticias las queremos en 90 caracteres y en 30 segundos, pero pues viene una tras otra. Sí, después de lo que tú dices, bueno, Dai Vázquez y Nicolás Petro reconocen el ingreso, primero, violación de los topes de campaña. Con respecto a la violación de los topes de campaña, el Consejo Nacional Electoral de Colombia es quien tiene que hacer el seguimiento de esas cuentas y de esos aportes. Se habla de que eso sería una de las causales de destitución de la candidatura presidencial, si se llega a comprobar estas violaciones de los topes o de los techos que se podían utilizar en campaña. Y por otro lado, también tienes los ingresos, de dónde venían o de dónde provenían esos ingresos. Como tú bien hiciste referencia, dentro de los mencionados está el hombre Malboro, un reconocido eh, no tan bien reconocido político, y digo no tan bien reconocido político porque increíblemente, Verónica, pues el Consejo Nacional Electoral aquí en Colombia le dio los avales para poder presentarse en las regionales que están próximas a venir. Pero de este caso, Gustavo Petro se inicia y ya se inició en el Poder Legislativo, en el Congreso de la República, en la Cámara de Acusaciones. Tiene que haber toda una investigación. ¿Qué va a pasar, Verónica? Es muy difícil decirte. Yo creo que no va a ser tan fácil probarlo. En las últimas declaraciones, Nicolás Petro dijo que su papá no conocía o tenía desconocimiento de dónde provenían esos dineros, a pesar de en un momento haber dicho que sí sabía de dónde venían esos dineros. Recordemos que en esta instancia simplemente fue para una parte en el juicio todavía no arranca y en el juicio será en donde se vayan develando las pruebas, ¿no? Ahora sí hay una intranquilidad por la seguridad de Nicolás Petro, por la seguridad de Dai Vázquez. Además, te cuento que el fiscal general de la Nación el día de ayer hizo una revelación de que habría un plan para atentar contra su vida, contra la de una líder política también, y eso prende también las alarmas de qué tan frágil puede estar en este momento la seguridad de Nicolás Petro y Dai Vázquez. Y si a esto le juntamos, previo al escándalo de una de las personas más cercanas a la campaña de Gustavo Petro, como fue Armando Benedetti, quien después fue embajador de Colombia en Venezuela, en donde se divulgaron unos chats en donde Benedetti incluso también dice que va a revelar quién y de dónde provenían 15.000 millones de pesos que ingresaron a la campaña de Gustavo Petro. Ahora Benedetti se acoge al silencio, es decir, todavía esto está, si me preguntas, Verónica, todavía está muy crudo, tiene que irse cocinando, se tienen que ir develando las pruebas, no va a ser fácil que se den a conocer todas las pruebas y los testigos y Nicolás Petro y Dai Vázquez saben que en este momento ellos hicieron un acuerdo con la fiscalía, lo que les exige, les obliga a que revelen nombres y pruebas y chats que todavía vamos a ir conociendo. Qué grave todo esto y bueno, esto como dice Ana María todavía está verde y veremos qué implicaciones tiene, pero no deja de ser bastante grave y no deja bueno, de tener esa duda, qué tan penetración Es que tiene en la además narcopolítica en el Estado, ¿no? En las campañas. Además, Verónica, yo creo que aquí lo importante es que entendamos que todas estas declaraciones se han dado no por parte de la oposición, ¿no es cierto? Como un boicot hacia el presidente Gustavo Petro. Esto está saliendo de la gente más cercana, está saliendo de su hijo, está saliendo de su asesor más cercano dentro de la campaña, quienes
por resentimientos o porque sintieron que hubo un mal reparto en los puestos, etcétera, etcétera, están empezando a develar esta información. En las declaraciones que dio Nicolás Petro, es gente muy cercana al presidente la que estaría involucrada. Entonces, siguen destapándose nombres. Estas pruebas tendrán que ser presentadas por la Fiscalía para sustentarlas dentro del juicio. El juicio no ha arrancado. Lo único que se vio era las medidas, si iba a una cárcel o a una intramural, perdón, o él podía estar en arresto domiciliario o como es el caso, que se le dio libertad con restricciones de salir de Barranquilla y del país. Increíble, amigos. Sí, 8:39 conversamos con la periodista Ana María Serrano. Ella además es directora del proyecto Visión Colombia. Ana María, ¿qué se puede pensar con estas últimas revelaciones que hizo la revista Semana de Colombia y las declaraciones que dio Fernando Villavicencio, estas denuncias que hizo Fernando Villavicencio antes de ser asesinado, en donde pues mencionaba estos nexos que tendría el hijo de Gustavo Petro con el prófugo, el expresidente Rafael Correa? Y además una aspirante asambleísta, Raiza Bulgarí. Yo creo que ahí, Verónica, tiene que haber una cooperación, lo cual sí creo que sea posible que haya un trabajo de cooperación entre la Fiscalía ecuatoriana y el fiscal Barbosa aquí en Colombia para que pueda darse y se pueda dar un seguimiento a esas declaraciones más con lo ocurrido el día de ayer con Villavicencio. Pero también acordémonos que Villavicencio no es la primera vez que habla sobre uno de los temas. Previo a lo que a él dijo de Raiza Bulgarín, él también mencionó en varias oportunidades a Piedad Córdoba y cómo todo el movimiento del socialismo del siglo XXI estaba permeado, así hacía referencia, estaba permeado por el narcotráfico y esto estaba coaptando las élites políticas de los países y cómo estos estaban operando, ¿no? Y eso es muy preocupante para, no solamente para Ecuador, para Colombia, para todos los países, ¿no? No, Verónica, yo creo que cuando estamos hablando de crímenes transnacionales, de verdad tenemos que empezar a trabajar en conjunto. La problemática, lo que afecta en Colombia, afecta en Ecuador, lo que afecta en Ecuador, afecta en Colombia. Y hay que tener en este momento la claridad de que Colombia está con un tema de seguridad también muy complejo. Recordemos que para el presidente Gustavo Petro, él habla de la paz total. ¿Qué significa esa paz total? Unas negociaciones con el ELN. ¿Qué significa sentarse nuevamente con las disidencias de las FARC? Hablar con la nueva Marquetalia y, por supuesto, con los carteles del narcotráfico, como el Clan del Golfo. Y estas estructuras también están dentro de nuestro país, dentro de Ecuador. Entonces, ¿qué va a pasar si aquí en Colombia se ha bajado? Verónica, se habla de que las fuerzas militares aquí están absolutamente maniatadas, que se encuentran dentro de Tolemaida, por ejemplo, que es la base militar más grande, sin tener unos planes de ejecución operativos. Hace una semana se habló en Colombia de que nuevamente volvió un plan pistola. Ese plan pistola no lo habían visto desde la época de Pablo Escobar, que significa que por cada policía o por cada arma de policía que se mate, se le paga a la persona que lo haga. Entonces, realmente yo creo que la situación es muy compleja. Hay que hacer un trabajo en conjunto. Ecuador no puede manejar su política de seguridad paralela o ajena o distanciada de la política colombiana, porque además nuestras fronteras son absolutamente permeables, nuestras Por fronteras supuesto. son porosas. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tener una claridad de cómo podemos manejar esta situación. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que no tenemos esa respuesta tan clara, pero sí creo que es con fuerza, sí creo que es con esas instituciones sólidas y sí creo que no se debe negociar con estas bandas delictivas, con estas bandas terroristas y de narcotráfico, que lo único que han hecho es sembrar el terror y la violencia. Ayer yo pensaba y decía, el objetivo final del terrorismo, Verónica, es sembrar el terror. Así Cuando ellos logran instaurar el terror dentro de la sociedad, ganaron. ganaron. Eh, ayer nos ganaron, ayer nos ganaron. Hoy es que tanto queremos dejar que nos sigan ganando.
Es duro, pero sí, hay que asumirlo y no podemos dejarnos. Gracias, Ana María Serrano, periodista ecuatoriana residente en Colombia. Hemos conversado también acerca de, bueno, lo que ocurrió con Fernando Villavicencio y estas graves denuncias que él hizo antes de ser asesinado, en donde se involucra a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, y además sus nexos con el expresidente prófugo Rafael Correa. Gracias, Ana María, por estar con nosotros y sin duda estaremos siguiendo la Y no, política Verónica, y yo y cómo va todo en Colombia. Mira, yo creo que con seguridad, y te puedo decir que después de lo ocurrido con Fernando Villavicencio, va a haber un pronunciamiento por parte del fiscal de Colombia para poder trabajar en conjunto con la Fiscalía ecuatoriana. Mira, hasta hace poco estaba viendo y llamaba la atención y así te cuento, ha sido muy cuestionado aquí en Colombia que el presidente Gustavo Petro no se haya pronunciado sobre la muerte de Fernando Villavicencio. Si bien lo hizo la Cancillería colombiana, no ha habido un pronunciamiento por parte de Gustavo Petro. Para pensarlo. Gracias, Ana María, por estar con nosotros.